Bienvenida, querida oyente. Soy Diego, tu guía en este viaje de paz y magia. Ahora es el momento de dejar las preocupaciones de lado y entregarte al confort. Respira hondo, relájate y permite que la magia de esta historia te envuelva. El viaje está a punto de comenzar, y estaré a tu lado todo el tiempo. En ese jardín, el tiempo parecía desacelerarse. El sonido del viento acariciando las hojas de los árboles a lo lejos traía una sensación de serenidad, casi como una canción natural, un susurro constante que llenaba el aire. Las hojas se movían delicadamente, y, a medida que el viento las tocaba, producían un sonido suave, un susurro tenue, como si el propio jardín estuviera respirando. El aroma de las flores silvestres, mezclado con la frescura de la tierra húmeda, se extendía por el aire, creando una sensación de acogimiento. El suave perfume de las lavandas, el toque de jazmín que se desprendía de las enredaderas y el dulce y terroso olor de la madera de los árboles, que se mezclaban de manera sutil, hacían el ambiente aún más pacífico. Cada respiración traía una sensación de descanso profundo, como si el simple acto de respirar allí fuera una forma de conectarse con algo más grande. En el centro del jardín, un sendero de piedras cubiertas de musgo se desplegaba suavemente, invitando a un paseo tranquilo. Las piedras estaban parcialmente cubiertas por hojas caídas, creando una textura suave y acogedora bajo los pies, como una alfombra natural. Al lado, pequeños arbustos de flores coloridas se abrían, sus pétalos delicados moviéndose suavemente con el viento. El sol, suave y perezoso, pasaba entre las copas de los árboles, creando sombras suaves que se extendían por el suelo, como dibujos que se formaban y desaparecían. En cada rincón del jardín, la vida florecía. Se podía escuchar el sonido distante de un arroyo corriendo suavemente, mientras el agua tocaba las piedras con delicadeza, creando un sonido suave que se mezclaba con el canto de los pájaros, que cantaban entre los árboles. Las hojas verdes de los árboles parecían brillar suavemente a medida que la luz del sol las filtraba, creando una sensación de calma y de una conexión profunda con la naturaleza que la rodeaba. Cada sonido, cada olor, cada movimiento parecía encajar perfectamente, creando un ambiente inmersivo y sereno. Este era el escenario que Ana conocía bien, donde pasaba sus días. Cada paso que daba sobre el sendero de piedras venía acompañado de una sensación de ligereza, como si el propio jardín la acogiera. Caminaba con calma, con los pies tocando suavemente el suelo blando, sintiendo la conexión con la tierra y el entorno que la rodeaba. Los rayos del sol la tocaban, calentando suavemente su piel, mientras observaba las plantas y flores a su alrededor, con el corazón tranquilo, como si estuviera en un estado de armonía con el universo a su alrededor. El jardín parecía ser un reflejo de su propia paz interior, un lugar donde la rutina se convertía en un rito de reconexión con la naturaleza, donde cada gesto, por más simple que fuera, se transformaba en un momento de meditación y calma. Ana, con su sonrisa suave, tocaba las hojas de las plantas y se perdía en la tranquilidad del entorno, inmersa en la suavidad del momento y en el abrazo acogedor de su jardín encantado. Ana comenzaba su día con la misma calma de siempre. Al amanecer, el primer rayo de sol tocaba su ventana, calentando suavemente el aire a su alrededor. El suave sonido del viento golpeando las hojas de los árboles fuera de la ventana la despertaba, trayendo una sensación de tranquilidad, como si la propia naturaleza la llamara a salir. Sentía la brisa fresca y suave que entraba por la ventana abierta, trayendo el dulce olor de la hierba mojada por la mañana, mezclado con la frescura de la tierra. El aroma de flores recién abiertas llenaba el aire, dando la sensación de que el día apenas comenzaba con promesas de belleza y serenidad. Ana se levantaba lentamente, con un movimiento tranquilo y silencioso, como si no quisiera perturbar la paz que envolvía el jardín. Sus manos tocaban suavemente el suelo de madera fría, y sentía la textura natural de cada tabla, como si el propio espacio la acogiera. La suave luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro con una suavidad reconfortante, mientras observaba el jardín extenderse ante ella,
con sus colores suaves y sus sonidos acogedores. Tomaba un momento para respirar profundamente, absorbiendo la paz del entorno a su alrededor. El aroma de las flores mezclado con el aire fresco de la mañana, el suave susurro de las hojas al viento, y la melodía distante del arroyo al fondo creaban un escenario perfecto de armonía. Sentía una profunda gratitud por estar allí, en ese lugar, y por tener esa rutina simple, pero llena de significado. Con el café ya preparado, se dirigía al jardín, con pasos lentos y graciosos, tocando suavemente las hojas de las plantas a su alrededor. Cada gesto parecía una danza suave, en sintonía con la naturaleza. Los rayos del sol ahora eran más fuertes, calentando su piel con una caricia gentil, mientras se agachaba para cuidar de las flores y plantas del jardín. Sus dedos tocaban los pétalos de las flores con ternura, sintiendo la suavidad de cada una, y la sensación de conexión con la tierra era profunda y revitalizante. Los aromas de las plantas que tocaba se mezclaban en una fragancia rica y acogedora, como si el propio jardín estuviera ofreciendo sus regalos. La lavanda, el albahaca y el romero, con sus aromas distintos y frescos, eran un recordatorio constante de que ese era un lugar especial, un espacio donde se sentía en paz consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Ana dedicaba su tiempo a cada planta con paciencia, con la certeza de que, en el cuidado de la naturaleza, encontraba la armonía que su alma ansiaba. Sentía la textura suave de las hojas, la frescura de la tierra y la energía tranquila que emanaba del suelo bajo sus pies. Con cada paso, se sentía más conectada al mundo a su alrededor, como si cada gesto tuviera un propósito, un movimiento simple, pero profundo. La rutina de Ana, tan llena de calma y paz, era un reflejo del entorno a su alrededor. Cada tarea, desde el cultivo de las plantas hasta el cuidado de las flores, se hacía con plena atención, como si estuviera inmersa en un estado de meditación constante. La luz suave del día, el aroma fresco de las plantas, el sonido distante del agua corriendo, todo eso formaba parte de su rutina. Y, al final de cada gesto, se sentía en equilibrio, reconectada consigo misma y con la naturaleza que la rodeaba. Mientras el sol continuaba calentando suavemente el jardín, Ana decidió seguir un camino diferente ese día. La huerta, que cuidaba con tanto cariño, estaba un poco más lejos, donde el sendero de piedras se dividía en varias ramificaciones, cada una conduciendo a un lugar diferente. Ana, movida por una curiosidad tranquila y una sensación de paz, decidió explorar un rincón que rara vez visitaba. El sendero, un poco más estrecho que los demás, estaba rodeado por arbustos densos, que, aunque proporcionaban una sensación de privacidad, también le daban al camino un aire misterioso. El sonido del viento pasaba entre las hojas, creando un suave susurro, casi como una invitación a adentrarse en ese espacio aún no completamente explorado. Con cada paso, el aire parecía volverse más fresco, como si la temperatura bajara un poco, creando una sensación reconfortante de acogimiento. Las altas árboles alrededor formaban un techo natural, bloqueando parcialmente la luz del sol, pero aún permitiendo que suaves rayos escaparan, creando un juego de sombras danzantes sobre el suelo de tierra. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con la frescura de las plantas que crecían en abundancia allí, pero, a medida que Ana avanzaba, sentía una diferencia en el aire, una fragancia nueva, más dulce y exótica, que no podía identificar de inmediato. Era un olor dulce, ligero, pero también terroso y acogedor. A medida que se acercaba al origen de ese aroma, el sendero se ensanchaba, y el huerto encantado se revelaba ante ella. Era como un pequeño paraíso escondido en medio del jardín, donde las plantas parecían crecer de manera más exuberante y vibrante que en cualquier otro lugar. Las hojas de los vegetales brillaban bajo la luz suave que se filtraba, como si cada una de ellas hubiera sido bañada en un resplandor suave y natural. El aroma de las hierbas frescas llenaba el aire, pero lo que realmente llamaba la atención era la sensación de una energía tranquila y misteriosa que envolvía ese lugar. Ana se detuvo, sintiendo una paz aún mayor al darse cuenta de que estaba en un lugar especial.
El terreno estaba cubierto por una vegetación que parecía casi mágica, con enredaderas floreciendo de manera casi desordenada, pero con una belleza única, como si la naturaleza tuviera sus propios planes secretos para ese rinconcito. Los colores de las flores eran más vivos allí, y los vegetales, de apariencia saludable y vigorosa, parecían pulsar con vida propia. La suavidad de la brisa aumentaba mientras caminaba entre las filas de plantas. Las hojas, tocadas por el viento, se movían suavemente, creando un sonido delicado, como si susurraran secretos solo perceptibles para quien estuviera realmente atento. La luz que penetraba entre los árboles creaba patrones mágicos sobre las hojas de las plantas, haciendo que todo a su alrededor pareciera envuelto por una aura especial. Ana se agachó para tocar las hojas de algunas plantas, y sintió la suavidad de las superficies, con una leve humedad que daba la sensación de frescura. Las hierbas, que conocía bien, parecían más perfumadas e intensas allí, como si el ambiente las hubiera hecho crecer de manera aún más exuberante. Tocó delicadamente las flores, sintiendo el frescor de los pétalos y la energía tranquila que parecía emanar del suelo bajo sus pies. La tierra allí tenía una textura única, más suave, casi como si la propia naturaleza la hubiera suavizado con el tiempo. El sonido del arroyo que corría cerca, junto con el canto de los pájaros, hacía que ese momento fuera aún más envolvente. Había algo de mágico y sereno en ese lugar, algo que trascendía lo físico y tocaba el alma. Ana se sentía en paz, como si el tiempo allí fuera diferente, como si todo a su alrededor estuviera en armonía, como si ese huerto encantado tuviera el poder de traer una calma profunda al corazón de quien se acercara a él. El misterio que rodeaba ese lugar no era aterrador, sino acogedor, invitando a Ana a explorar más a fondo. Algo allí parecía susurrarle que existían secretos escondidos en las plantas, en los sonidos y en los colores que la rodeaban. Pero, al mismo tiempo, Ana sentía que no había prisa por desvelar esos misterios. El simple hecho de estar allí, con el viento suave acariciando su rostro y el sonido natural de la vida a su alrededor, era suficiente. La tranquilidad que sentía era la respuesta a todo lo que necesitaba en ese momento. Mientras Ana exploraba el huerto encantado, algo inusual llamó su atención, algo que nunca había notado antes, a pesar de frecuentar el jardín con regularidad. Entre las plantas y flores exuberantes, casi camuflado entre las enredaderas, había un objeto que reflejaba la suave luz del sol. Al principio, parecía solo un juego de luces, pero conforme se acercaba, la forma comenzó a tomar más consistencia, revelándose como un gran espejo antiguo, flanqueado por flores de un color peculiar que Ana no podía identificar. El espejo, con su marco de madera oscura, tenía una cualidad misteriosa, como si hubiera sido colocado allí hace muchos años, olvidado por el tiempo, pero guardando consigo historias antiguas. El marco estaba cubierto de musgo, y las flores que lo rodeaban parecían vibrar ligeramente con el toque de la brisa, como si el espejo tuviera algún poder secreto sobre ellas. El vidrio, aunque limpio, tenía un resplandor suave y etéreo, reflejando el paisaje a su alrededor de una manera que parecía más intensa, más viva, como si los detalles de la naturaleza se estuvieran viendo a través de una lente mágica. El sonido del viento tocando las hojas se volvía más suave a medida que se acercaba. El aire parecía más tranquilo allí, como si el propio ambiente estuviera esperando, en una tranquila expectación, la interacción de alguien con el espejo. La sensación de calma y serenidad que envolvía el lugar era innegable, pero algo dentro de Ana la hacía dudar antes de tocar ese objeto misterioso. Se preguntó por un instante si el espejo era solo una parte del paisaje o si llevaba consigo algo más allá de lo que los ojos podían percibir. Se acercó más y, al mirar en el espejo, vio el reflejo del huerto, pero no de forma convencional. El paisaje parecía más vívido, más detallado, como si el propio jardín estuviera en plena floración, más radiante que en cualquier otro momento del día. Los colores de las flores y las hojas eran más intensos, y el sonido del viento en los árboles parecía más armónico, como una melodía suave y encantadora.
El reflejo mostraba el huerto en su totalidad, pero había algo diferente, la sensación de que el tiempo allí no seguía las reglas habituales. Era como si el espejo estuviera capturando la esencia del momento, congelándolo en una eternidad tranquila. Ana sintió una ligera sensación de alivio, como si el reflejo del espejo estuviera ofreciendo una visión más profunda de su conexión con ese lugar, más que la simple belleza física que veía a su alrededor. Con cada mirada al espejo, notaba detalles que antes no había percibido, pequeñas flores silvestres, hojas con texturas únicas, sombras que danzaban de manera sutil. Cada nuevo detalle parecía invitarla a profundizar su observación, a perderse en la serenidad de esa imagen reflejada. El viento seguía soplando suavemente, trayendo el aroma de las flores, y el reflejo en el espejo parecía seguir este flujo, como si el propio vidrio estuviera en sintonía con el ambiente. Las flores alrededor se movían suavemente, creando una danza delicada, acompañada por el sonido tranquilo de la brisa y del río al fondo. El espejo reflejaba todo esto de manera tan tranquila, que parecía contar una historia silenciosa, una historia sin palabras, solo sensaciones. Ana, en su estado tranquilo, se sintió profundamente conectada con ese momento, con ese espacio. El espejo, lejos de ser un objeto cualquiera, ahora parecía representar un puente entre la realidad física y una dimensión más profunda de paz y serenidad. Era como si, al mirarlo, Ana estuviera siendo invitada a perderse en sus propios pensamientos, a sumergirse en la belleza del presente y a dejar atrás todas las distracciones y preocupaciones que, a veces, invadían su mente. Sintió, por un instante, como si el espejo estuviera revelando una parte de sí misma que aún no había percibido, una paz interior más profunda, conectada con la belleza simple de la naturaleza. La tranquilidad que experimentaba no venía solo de la visión del jardín, sino de la sensación de armonía que surgía al observar cada detalle, como si el espejo fuera un reflejo de su propio equilibrio interior. Ana se alejó lentamente, pero el espejo seguía reflejando el jardín con la misma calma y serenidad, como si estuviera guardando ese momento. El viento tocaba su espalda suavemente, y ella sentía una sensación de alivio y claridad. Algo dentro de ella había sido despertado en ese lugar, una paz profunda, como si el espejo le hubiera mostrado el camino de vuelta a la tranquilidad que siempre supo que existía allí. Mientras Ana se alejaba lentamente del espejo, un sonido suave y casi imperceptible llamó su atención. Era como un susurro, pero no un susurro común, era el sonido de algo mucho más delicado, como si la propia tierra estuviera hablando. Con cada paso que daba, el sonido parecía intensificarse, pero de una manera tan suave que no era aterrador. Al contrario, traía una sensación reconfortante, como si algo mágico estuviera a punto de revelarse. El jardín, que antes parecía tranquilo y sereno, ahora parecía vibrar con una energía nueva. Las flores, en su mayoría, estaban más abiertas, más coloridas, y los arbustos a su alrededor parecían bailar suavemente al ritmo de la brisa. La sensación de un misterio flotando en el aire se intensificaba, pero en lugar de causar temor, parecía invitar a Ana a acercarse aún más a ese lugar. El viento, que antes solo traía el aroma de las flores y los árboles, ahora llevaba también un ligero toque de frescura, como si el mismo aire estuviera siendo renovado. Cada respiración que Ana tomaba se llenaba con la suavidad del ambiente, y sentía que ya no solo observaba, sino que, de alguna manera, estaba siendo parte del propio jardín. La textura de la tierra, aún húmeda por una ligera lluvia anterior, parecía acoger sus pies, ofreciéndole una sensación de estabilidad y conexión con la naturaleza. Fue entonces cuando, entre las espesas hojas de una planta exuberante, vio algo moverse. No era un movimiento rápido o abrupto, sino algo más suave, más como una presencia que surgía en el momento justo, como si hubiera esperado el instante perfecto para ser notada. A medida que la criatura se acercaba, Ana observó que sus formas eran delicadas, casi etéreas. Su cuerpo parecía compuesto de hojas y ramas entrelazadas,
con colores que variaban entre el verde más profundo y el dorado suave, reflejando la luz del sol que comenzaba a ponerse. La criatura, aunque pequeña, tenía una presencia poderosa, algo que iba más allá de su forma física. Parecía haber nacido del mismo huerto, como si fuera un ser creado por la naturaleza para proteger ese espacio sagrado. Su movimiento era gracioso, y sus ojos, si es que se podían llamar ojos, reflejaban la luz de manera tan suave que parecían dos pequeños espejos, capturando la esencia del jardín a su alrededor. Mientras observaba a la criatura, Ana sentía una sensación de calma profunda expandirse por su cuerpo. El sonido del viento, el resplandor suave de las flores, y ahora, la presencia de esa criatura, creaban una armonía perfecta. Era como si el mundo se hubiera desacelerado a su alrededor, como si el tiempo ya no tuviera la urgencia de antes. La criatura, con sus movimientos fluidos, parecía guiar a Ana hacia un estado de paz interior, un estado que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Estaba completamente inmersa en el momento, sin prisa, sin preocupaciones, solo sintiendo la tranquilidad del huerto a su alrededor. El aire estaba fresco, pero no frío, tenía la suavidad de una tarde que se despedía lentamente, y la luz dorada del sol poniente se filtraba entre los árboles, creando una atmósfera casi mágica. Las hojas alrededor de la criatura se movían suavemente, como si bailaran al ritmo de la brisa, y el aroma de las flores parecía intensificarse, llenando el aire con una fragancia dulce y envolvente. Con cada respiración, Ana sentía que su conexión con ese lugar se profundizaba, y algo dentro de ella parecía abrirse, como si el jardín, la criatura, y ella misma fueran una sola entidad. La criatura, entonces, se movió suavemente hacia un árbol antiguo, un árbol que Ana ya había notado antes, pero que ahora parecía diferente. Su corteza, que antes parecía común, ahora tenía una suavidad especial, y sus raíces se entrelazaban con el suelo de una manera tan armónica que parecía que el árbol había sido plantado allí con un propósito mucho mayor que el simple crecimiento. Ana no sabía exactamente lo que la criatura quería mostrar, pero sentía que ese momento era único, una oportunidad rara de entender algo más allá de lo que los ojos podían ver. La presencia de la criatura no era amenazante, al contrario, traía una sensación de acogida y serenidad. Era como si estuviera allí para recordarle algo que estaba guardado en su corazón, un recuerdo de un tiempo más simple, de un tiempo en el que la conexión con la naturaleza era profunda y sin prisa. La criatura luego desapareció entre las hojas, tal como había aparecido, dejando atrás una sensación de profunda paz. Ana se quedó allí unos momentos más, absorbiendo la tranquilidad del jardín y la sensación de haber sido parte de algo mágico y extraordinario. El viento volvió a soplar suavemente, y ella sintió que, de alguna manera, todo a su alrededor estaba en armonía, como si el jardín, la criatura y ella misma se hubieran unido en un silencio profundo, donde el tiempo ya no importaba. El sol comenzaba a despedirse del horizonte, tiñendo el cielo de un suave tono naranja y lilas, como una tela pintada por las manos de un artista cuidadoso. La luz del atardecer se filtraba entre los árboles, creando sombras largas y suaves, que danzaban en el suelo cubierto de musgo. Cada hoja parecía brillar con una suavidad única, como si el jardín estuviera siendo bañado por una luz dorada que lo hacía aún más mágico. El aire estaba tranquilo, y el sonido de las hojas al viento ahora parecía más profundo, como una melodía calma que envolvía a Ana en su suavidad. El jardín, que inicialmente parecía ser solo un lugar común de descanso, ahora parecía diferente, transformado por algo más profundo, más misterioso. Los aromas de las flores, que antes se mezclaban en una fragancia suave, ahora tenían una calidad más rica, como si estuvieran ofreciendo algún tipo de secreto, un mensaje oculto solo para aquellos dispuestos a escucharlo. El olor de la tierra aún húmeda, de las hojas que caían lentamente y de las plantas encantadas que florecían llenaba el aire con un toque reconfortante, trayendo una sensación de acogida y pertenencia. El viento, ahora más suave, acariciaba la piel de Ana, trayendo consigo la frescura de un día que se preparaba para descansar.
Ella podía escuchar el sonido del viento pasando entre los árboles, un sonido casi hipnótico, como si el jardín estuviera hablando con ella de una manera que trascendía las palabras. Cada hoja que se movía, cada pétalo que caía, parecía tener una historia que contar, una historia que Ana estaba a punto de descubrir. Fue entonces cuando, en el centro del jardín, Ana notó algo que no había percibido antes. Entre los árboles, un pequeño sendero de piedras, cubierto de musgo, serpenteaba suavemente hasta un punto en el corazón del jardín, donde un gran árbol de corteza dorada se erguía majestuoso. Sus ramas parecían extenderse hacia el cielo, y alrededor de él, el ambiente estaba inmerso en una luz suave, como si el árbol fuera el núcleo de toda la energía de ese lugar. El árbol emanaba una sensación de acogida profunda, como si estuviera esperando a Ana, invitándola a acercarse y descubrir algo especial. Al seguir el sendero de piedras, Ana sentía el suelo bajo sus pies más suave que nunca. El musgo, tan espeso y suave, parecía absorber cada paso, creando una sensación de confort y de conexión con la tierra. Cada respiración que tomaba se llenaba con la frescura de la brisa que venía de los árboles, y los sonidos de la naturaleza a su alrededor la envolvían como una suave melodía. Ella sentía, sin saber exactamente cómo, que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la manera en que veía el mundo a su alrededor. Al llegar al árbol dorado, Ana se acercó con una reverencia silenciosa. Las hojas brillaban suavemente, como si estuvieran imbuidas de una luz propia, y ella sentía una paz profunda emanando del tronco robusto del árbol. El sonido del viento pasando entre las ramas parecía casi una canción, un susurro que tocaba el alma. Era como si el árbol estuviera compartiendo con ella una sabiduría antigua, una sabiduría que había sido guardada en su interior durante tantas estaciones, esperando el momento justo para ser revelada. Ana extendió la mano, tocando suavemente la corteza del árbol, y en ese momento, sintió una vibración ligera, casi imperceptible, como si el árbol estuviera reconociendo su presencia. El aire a su alrededor se volvió más denso, pero de una manera suave, como si la propia naturaleza se acomodara para dar paso a algo nuevo. Ana cerró los ojos por un momento, absorbiendo la energía tranquila del lugar, y fue entonces cuando se dio cuenta. El árbol, con su corteza dorada y sus hojas brillantes, estaba lleno de vida, una vida que trascendía la comprensión humana. Sintió que, de alguna manera, estaba conectada a ese jardín de una manera mucho más profunda de lo que jamás imaginó. El viento, ahora más suave, parecía arrullar al árbol en un abrazo silencioso, como si todo a su alrededor estuviera en completa armonía. Cada hoja, cada flor, cada árbol, parecía ser parte de un gran ciclo, un ciclo de renovación, de transformación. Y en ese momento, Ana entendió. El jardín, el árbol dorado y todos los seres encantados que allí habitaban, eran una manifestación de la propia esencia de la naturaleza, una esencia que estaba más allá de las palabras, más allá de las explicaciones. Era una sensación de pertenencia, de unidad, que llenaba el corazón de Ana con una paz inmensa. Mientras el sol se despedía lentamente del cielo, la luz dorada del árbol parecía brillar aún más intensamente, reflejando la suavidad del momento. El sonido de las hojas al viento, el aroma de las flores y el toque de la corteza del árbol parecían envolver a Ana en una sensación de tranquilidad profunda, como si finalmente estuviera entendiendo el secreto de ese lugar mágico. Y así, se quedó allí, absorbiendo cada momento, sin prisa, sin expectativas, solo siendo parte del jardín encantado, mientras la noche comenzaba a acercarse, suave y acogedora. La noche había caído suavemente, cubriendo el jardín con una manta de estrellas que comenzaban a brillar como pequeños diamantes en el cielo. La luna, en su fase creciente, lanzaba su luz suave y plateada sobre el jardín, tiñendo las hojas de los árboles con un brillo etéreo, como si cada hoja fuera un espejo reflejando la serenidad del universo. El aire estaba fresco, pero no helado, trayendo consigo una sensación de ligereza, como si la propia noche estuviera en un suspiro profundo de paz.
Ana permaneció en silencio, observando el jardín que ahora parecía aún más encantado bajo la luz suave de la luna. El sonido del viento, que antes parecía un susurro, ahora se volvía más claro, como una melodía suave que se expandía por todo el ambiente. Los árboles, con sus hojas brillando, parecían contar una historia antigua, una historia de sabiduría guardada a lo largo de las estaciones, esperando el momento justo para ser compartida. Y en ese instante, Ana se sintió parte de esa historia, como si su presencia allí tuviera un significado mucho mayor de lo que podía comprender en ese momento. Miró al árbol dorado, que seguía brillando con su luz propia, y una sensación de gratitud invadió su corazón. Era como si ese jardín, con todos sus misterios y encantos, le hubiera mostrado algo profundo, algo que había olvidado a lo largo de los años. Era como si la conexión con la naturaleza, con la calma y con el tiempo tranquilo, fuera la clave para la verdadera paz interior. El murmullo del viento, el perfume de las flores, la visión de las hojas doradas iluminadas por la luna, todo esto parecía ser un mensaje silencioso de renovación y reconexión. Mientras permanecía allí, Ana sintió una ligereza en su cuerpo, como si el peso de las preocupaciones y del mundo exterior hubiera desaparecido. Miró al cielo, donde las estrellas ahora brillaban al máximo, y se dio cuenta de que, al igual que las estrellas, el jardín tenía una luz propia, una luz que iluminaba el camino de quienes estaban dispuestos a verla. El jardín no solo la rodeaba, sino que ahora formaba parte de ella, y sentía que su esencia se fusionaba con la tranquilidad de ese lugar encantado. El viento, ahora más suave que nunca, acariciaba su rostro y sus manos, trayendo consigo una sensación de acogida profunda. Cada brisa parecía susurrar promesas de renovación y calma, como si el propio jardín estuviera agradeciendo por la presencia de Ana. Sentía una paz tan grande que su corazón parecía latir al mismo ritmo de los árboles a su alrededor, al mismo compás del viento, a la misma frecuencia de la naturaleza. El jardín, con su misterio encantado y su belleza serena, se había convertido en un refugio de tranquilidad, un lugar donde el tiempo parecía desacelerar, permitiendo que cada momento fuera saboreado como un regalo. Ana, ahora en sintonía con el entorno que la rodeaba, se dio cuenta de que la magia del jardín no residía solo en las criaturas que habitaban allí, ni en los árboles que parecían hablar con el viento. La verdadera magia estaba en la calma, la serenidad y la profunda conexión con la naturaleza que ese lugar ofrecía. Era una magia silenciosa, un abrazo acogedor que envolvía a todo ser que pasaba por allí. El jardín no era solo un lugar físico, sino un estado de ánimo, un estado de alma, donde la tranquilidad se cultivaba con cada hoja que caía, con cada flor que se abría, con cada soplo de viento. Al alejarse lentamente del árbol dorado, Ana sintió una paz inmensa apoderarse de su ser. Sabía que, aunque ese momento mágico estaba llegando a su fin, la conexión que había hecho con el jardín y con la naturaleza sería eterna. El jardín la había transformado, trayendo de vuelta algo que ella sabía que había perdido hace mucho tiempo, la paz interior. Y, mientras se retiraba hacia el final del jardín, un nuevo sentimiento se apoderó de su corazón, el entendimiento de que la verdadera magia no está en los encantos visibles, sino en las pequeñas maravillas de la vida cotidiana, en las cosas simples y tranquilas de la vida. El camino de regreso fue sereno y silencioso, con el suave sonido de las hojas al viento acompañando sus pasos. La luna, ahora llena, iluminaba el camino frente a ella, como si la propia naturaleza estuviera guiando a Ana de vuelta a su vida cotidiana, pero con una renovada sensación de calma y gratitud. Sabía que, siempre que lo necesitara, podría volver a ese jardín encantado, donde las estrellas, el viento y los árboles le ofrecían su sabiduría silenciosa. Y así, al dejar el jardín atrás, Ana llevó consigo la paz de ese lugar, un legado que permanecería con ella, como una llama tranquila, iluminando su corazón cada vez que el mundo a su alrededor pareciera agitado. Sabía que, en algún lugar, el jardín seguiría floreciendo, y la magia del viento y los árboles seguiría envolviendo a aquellos que buscaran la verdadera tranquilidad.
Mientras Ana se alejaba del jardín encantado, sintió que la calma y la serenidad de ese lugar ahora moraban dentro de ella. El suave viento aún parecía acariciar su piel, y las estrellas en el cielo seguían brillando con un resplandor acogedor. El viaje en ese jardín místico había dejado una paz profunda en su corazón, y sabía que, en cualquier momento, podría regresar a ese lugar de tranquilidad. Ahora, Ana seguía su camino de regreso, con el corazón más ligero y los pensamientos serenos. La noche, con su manto de estrellas, envolvía todo con un silencio acogedor, invitando al descanso. El jardín, con sus misterios, seguiría existiendo, pero la verdadera magia estaba en el descanso que había proporcionado. Y con la certeza de que llevaba esa paz en su ser, Ana se preparaba para una noche de sueño reparador, en sintonía con las estrellas y con la naturaleza. Al igual que Ana, tú también puedes permitirte este descanso tranquilo, envuelto en la serenidad que la naturaleza ofrece. Que los recuerdos de momentos de paz, como los que vimos en la historia de hoy, te acompañen mientras te preparas para un sueño profundo y restaurador. Que la noche sea tranquila y llena de sueños suaves. Descansa bien, y que, al despertar, te sientas renovado, con la paz del jardín encantado siempre al alcance de tu mano. Buenas noches. Que los suaves vientos y las estrellas brillen sobre ti, trayendo tranquilidad y serenidad a tu descanso.